Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en esta nueva secuencia titulada Cultura de Reino. El propósito de este canal, más que información, es poder traer edificación a nuestras vidas. Y el tema que hoy día vamos a abordar es sobre ¿qué es el reino de Dios? Hola, Jazmín, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo Aldo. estás? De verdad que Bien. estoy muy contento porque estamos empezando esta nueva secuencia que desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, creo yo, teníamos esto en mente de poder hacer. Y creo que se llegó a dar este momento. Así que me encuentro muy emocionado porque, bueno, eres tú, mi esposa, con la que vamos a conversar estos temas. De hecho, que van a venir seguramente invitados, ¿no? Y hablar sobre estos temas, ¿no? Sobre qué es el reino de Dios en esta secuencia de cultura de reino, ¿no? Igual feliz de poder compartir contigo este canal, y poder dar esta enseñanza tan importante que en realidad es fundamento, ¿no?, para nuestras vidas. Así que estamos muy felices. Bueno, yo estoy muy feliz de poder compartir este espacio contigo. Gracias por la invitación. No, bueno, creo que si hablamos del reino de Dios, creo que ha englobado toda nuestra vida desde que conocimos a Jesús, ¿no? Así que creo que vamos a empezar un poco definiendo qué es el reino de Dios. O sea, según la palabra, ¿no? ¿Qué es el reino de Dios? Y si empezamos a revisar los evangelios, lo que a mí me encanta es que Jesús vino trayendo esta buena noticia, ¿no? Porque Jesús, cuando empezó a predicar, cuando empezó su ministerio, lo primero que dijo, ¿no?, dio la puerta del reino, que decía: el reino de Dios se ha acercado. Así Entonces, es. Jesús traía ese reino que se perdió en algún momento en el Edén por el pecado, pero Jesús trajo la buena noticia de que el reino venía nuevamente. Entonces, ¿qué significa ese reino que Jesús trajo? Así es. Yo en realidad recuerdo que, bueno, yo entregué mi vida al Señor a los 13 años, pero no tenía conocimiento con profundidad qué es el reino de Dios, qué es lo que Jesús vino a traer a la tierra, ¿no? Como tú bien dices, en Mateo 1, 14, 15, dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, ¿no? El evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, creo que este tema, en realidad, ahora tocarlo en este tiempo, para mí me causó revolución y es lo que vamos a profundizar ahora. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir? El reino de Dios se ha acercado, ¿no? Sí, porque de repente lo podemos saber teóricamente. Muchas personas lo pueden saber teóricamente. Incluso lo leemos, pero no entendemos la profundidad que esto trae, ¿no? De qué es el reino de Dios. Y bueno, el reino de Dios no es más que el gobierno de Dios. Así O sea, es. el gobierno por el cual fue creado el hombre, ¿no? Cuando estaba Adán y Eva, ellos vivían bajo el gobierno de Dios. Para eso fuimos creados, para ser gobernados por Él, ¿no? Pero era un gobierno hermoso, era un gobierno bueno, un gobierno justo. Ese gobierno se perdió por el pecado. Y la buena noticia, como te decía, era que Jesús traía nuevamente ese gobierno que perdió el hombre, lo traía nuevamente a la tierra a través de Él. Entonces, Él era el ejemplo, era la imagen misma del gobierno de Dios aquí en la tierra, ¿no? Entonces, qué importante es entender que nosotros no entramos a una religión, no entramos a congregar a una iglesia, sino entramos a un reino, entramos a un gobierno, donde el que gobierna es Dios, Así ¿no? es. Y que yo creo que cuando entendemos eso cambia todo en nosotros. O sea, cambia obviamente toda nuestra forma de vivir. No solamente es cambiar de un lugar a otro, sino, como dice Colosenses, es que nos trasladamos. O sea, el Señor nos trasladó del reino de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea, es un cambio realmente cuando entramos a este gobierno de Dios. No solamente cambia un título, cambia nuestra vida en sí, ¿no? Así es, ¿no? Y esto, por ejemplo, a mí me causó revolución entender de que no solo Jesús vino a salvarnos. Es cierto que Jesús vino a salvarnos, Él es nuestro Salvador, ¿no? Pero Él vino trayendo un reino, ¿no? O sea, lo que bien acabas de decir, vino a traer un sistema de gobierno.
¿no? Es como decir una constitución que Jesús nos estaba mostrando para nosotros tomar y empezar a vivir bajo su mandato, bajo sus leyes, ¿no? Y ese reino es el que nosotros teníamos que adoptar en nuestro corazón. Entonces, eso es lo que Jesús gritaba al pueblo, ¿no? Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? O sea, él venía trayendo, por eso que se llama esta secuencia, una cultura de reino a la tierra, ¿no? Y es lo que nosotros tenemos que expandir nuestra mente y entender que Jesús vino trayendo una cultura de reino, y es la que nosotros ahora vamos a empezar a descubrir y a profundizar ese modo de gobierno que Jesús nos muestra. Como tú bien dices, es un gobierno de amor, de verdad, de justicia, ¿no? Y qué tremendo de verdad entender de que Jesús, más que salvarnos, vino a traernos un sistema de gobierno el cual funciona, porque ese es el reino de Dios, ¿no? Sí, porque en realidad la salvación, yo creo que, no yo creo, sino que dice la palabra, que la salvación ya es consecuencia de hacer a Jesús mi rey. Exacto. Cuando yo declaro a Jesús mi rey, mi gobernador, ¿no? El que ahora viene a ordenar mi vida, entonces la consecuencia es que yo soy salvo, ¿no? Es una consecuencia inmediata. Cuando yo entiendo que estoy entrando a un gobierno, entonces la salvación viene, ¿no? Entonces, qué importante entender esto. O sea, qué importante entender que ya no voy a reinar yo en mi vida, que ya no voy a hacer mi propia voluntad, sino que despojo todo eso y se la entrego a alguien, ¿no? Se la entrego a Dios, se la entrego a Jesucristo, ¿no? Entonces, de verdad que el poder entender, el poder no solamente saberlo teóricamente, sino en vida, que cuando yo doy el paso de fe, de decir, Jesús, me arrepiento y me entrego a ti, no estoy solamente haciendo algo superficial, realmente es algo muy profundo, ¿no? Es algo muy radical que estoy haciendo, una decisión para toda mi vida, pero la mejor decisión de mi vida, ¿no? De que ahora cambio de reino. Estaba en las tinieblas y ahora estoy en el reino de la luz. Amén, entonces, amén. Es algo poderoso, es algo maravilloso entender eso, ¿no? Que ahora tú y yo pertenecemos a ese reino de la luz. Amén. Sí, en realidad, y algo que quería preguntar para más o menos ir desglosando y entender, ¿no?, un poco más sobre esto, es que Jesús, cuando dice arrepentíos, nos damos cuenta que la palabra arrepentimiento, como hace un momento lo dijiste, significa cambio. Metanoia en griego significa, ¿no?, cambio, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta de que al decir Jesús arrepentíos, cámbiense, ¿no?, de reino, quiere decir que hay otro reino, ¿no? Hay otro reino. Y mira lo que dice en Colosenses 1:13, ¿no? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que hay dos reinos: el reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, y el reino del amado Hijo, ¿no? Entonces mira de qué reino Jesús vino a sacarnos, vino a rescatarnos, ¿no? Para ser trasladados a su reino, al reino del amado Hijo, ¿no? Entonces es importante entender de que en estas dos cosas hay dos amos, ¿no? El de la carne, Satanás, ¿no? Lo que es el pecado, y Jesús, nuestro Señor, ¿no? Entonces es prácticamente cambiar de amo, ¿no? Cambiar de quién ahora me va a gobernar, ¿no? Entonces qué tremendo entender esto, ¿no? Que en realidad nosotros no entramos a una religión y Cristo nos salvó, y no es todo eso, sino entender de que hay un rey que ahora va a gobernar mi vida, ¿no? Ahora yo estoy puesto bajo autoridad, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender todos los que seguimos a Jesús, los que somos hijos de Dios, ¿no? Discípulos. Sí, y sabes, de repente nosotros lo podemos decir así, no estábamos antes en el reino de las tinieblas, pero sin embargo es algo muy, muy escondido, porque la gente no sabe eso, las personas no saben. O sea, claro. ¿Cuál es la, digamos, la ley ahí? Es una anarquía, o sea, como que en realidad pareciera que nadie gobierna, como que hay un sistema que te dice, tú gobiernas, tú tienes el poder, tú decides, tú haces lo que quieras con tu vida. Pero en realidad esa es una ley de las tinieblas, ¿no? Sí, en realidad hay un amo escondido, pero está, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa claridad de que nosotros estamos bajo autoridad,
del enemigo, de Satanás, ¿no? Entonces decimos, wow, o sea, no es que solamente yo no hago nada malo. Muchas personas dicen, pero yo no hago nada malo, yo no hago daño a la gente, yo no mato, no robo, lo clásico. Pero todos nacemos en ese reino, todos nacemos en esa naturaleza de pecado. Por eso es necesario que todos vengan al arrepentimiento. O sea, es necesario que todos cambiemos de reino, ¿no? Entonces no hay un medio. No existe un lugar donde digas, no, pero yo no estoy haciendo nada malo, pero tampoco voy a la iglesia, tampoco me congrego, tampoco busco de Dios, pero tampoco hago lo malo. O sea, no existe un término medio, no existe un reino medio equilibrado. No existe. ¿No? Son dos. Solamente son dos. Y cuando realmente hay comprensión de eso, entonces viene una claridad de decir, wow, entonces de verdad necesito ir al reino de la luz, necesito ir a la luz, necesito venir y, como dices tú, ponerme bajo autoridad de este rey, ¿no? Este rey justo, este rey lleno de amor. Y en realidad a veces podemos pensar, pero voy a perder, pero voy a dejar de hacer estas cosas, pero voy a dejar de hacer lo otro, ¿no? Allá era libre y en realidad no éramos libres, ¿no? Estábamos dominados. Siendo esclavos del pecado. Estábamos siendo esclavos, ¿no? De los deseos de la carne, dice la palabra. Como dice la palabra. Entonces, en cambio ahora, en realidad estamos sujetos a ese rey maravilloso, el cual nos amó, el cual vino por el amor grande del Padre, ¿no? Que se hizo como uno de nosotros, caminó aquí como uno de nosotros. Nos mostró el reino en vida, porque no vivimos en un reino lejano o decimos, oye, pero yo no sé cómo vivir ahí, es como que me hablas de Inglaterra, algo lejano. No, porque ese rey se hizo como uno de nosotros para mostrarnos cómo debíamos vivir. O sea, nos mostró el modelo de vida de cómo se vive en el reino de los cielos. Entonces ya no es algo desconocido, ¿no? Él se dio para mostrarnos la forma de vivir ahora, la cultura del reino de los cielos. La trajo aquí a la tierra y es nuestro modelo de vida ahora, ¿no? Un punto que quizás no hemos tocado, y para ir un poquito quizás en orden, ¿no? De lo que significa el reino de Dios, y es lo que conversábamos en estos días, en esta semana hemos meditado con los hermanos, con la iglesia, y decíamos que el hombre fue creado siendo siervo, ¿no? O sea, el hombre fue creado siendo siervo. ¿Y qué significa siervo? Significa esclavo, ¿no? El hombre fue creado bajo autoridad. O sea, es el modelo original, como Dios creó a Adán. ¿Por qué? Porque ¿quién le da la orden? ¿No? Qué tremendo entender esto. ¿Quién le da la orden a Adán de tener hijos, por ejemplo? Es Dios, ¿no? O sea, Dios es Dios quien le da la orden de procrear, ¿no? Y Él es quien le dice, vas a enseñorear sobre la tierra, sobre los peces, sobre el mar, que está en Génesis. Y entonces nos damos cuenta de que la idea de poder sojuzgar la tierra, de procrear, era de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que tenemos una autoridad. Y que Adán estaba bajo autoridad. Entonces tenía un amo, Adán. Tenía un Señor, que era Dios, el Padre, ¿no? Entonces, mira que Adán fue creado de esta manera. Este es nuestro modelo original en el cual teníamos que estar, teníamos que haber estado y nunca teníamos que haber salido, ¿no? Pero lamentablemente después llegó el pecado, que después vamos a ir un poquito más después sobre eso. Pero nos damos cuenta que cuando el hombre entra en esta desobediencia, en esta rebeldía, ¿no? Que después vamos a tocar estos puntos importantes de por qué el hombre se salió del reino de Dios, es donde el hombre cambió de amo, cambió de Señor. Pero siguió siendo esclavo, siguió siendo siervo. El hombre sigue siendo siervo, ¿no? Pero cambió de amo. Ahora cambió a que el reino de las tinieblas gobierne sobre el hombre, ¿no? Entonces ya no lo gobernaba más Dios, sino los deseos de la carne, ¿no? Entonces, en realidad, el modelo original, ¿no? Como Dios creó a la humanidad, ¿no? Creó a Adán, era estar bajo gobierno. O sea, no es nuevo, no es que Jesús vino a traer algo nuevo, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado. No, eso estaba desde antes. Eso hay que entenderlo hay que tener esa claridad de que el reino de Dios estaba desde el principio.
¿no? Siempre estuvo, sino que el hombre se salió de la voluntad de Dios, se salió de estar bajo autoridad, ¿no? Entonces, no era nuevo en realidad lo que Jesús venía. Lo que Jesús venía a traer es el modelo del cual nunca teníamos que haber salido, ¿no? Bueno, qué tremendo entender esto. Sí, de verdad, ¿no? Entonces, cuando ahora podemos comprender eso de que Jesús, de que Dios nos hizo para su imagen, nos creó para Él, la figura que a mí me gusta más es, nos creó para ser hijos, ¿no? Hijos semejantes a Él. Pero obviamente, como todo padre, siempre un padre figura o representa una autoridad, ¿no? Entonces, obviamente, Adán como hijo tenía una autoridad, ¿no? Que era Dios. Entonces, era necesario que él se pueda someter, como todos nosotros. Todos tenemos papás, mamás, son nuestra autoridad. Nosotros nos sometemos por amor, pero nos sometemos porque reconocemos la autoridad. Entonces, de la misma forma, ¿no? Era ese modelo de vida, ¿no? En el Edén. Era Adán, Eva siendo gobernados por el Padre y ellos caminaban cada día con él. El Padre bajaba, había comunión constante, había comunicación, había realmente una relación muy fluida, unidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es un modelo realmente de que esa forma de gobierno Dios quería traer en nosotros. Porque a veces cuando nosotros decimos un rey o un esclavo, de repente nos puede parecer como que un poco duro o se nos viene a la mente pues las películas que vimos pues, ¿no? De esclavos, no sé, pues maltratados, abusados. Entonces como que decir claro, como somos que esclavos, de repente podemos poder entender, ¿no? Con eso, ¿no? Pero en realidad el modelo era como era en el Edén. Así es, ¿no? Era así, de esa forma, ¿no? Como Dios gobernando, sus hijos sometiéndose, era un gobierno de amor, un gobierno de justicia, un gobierno de orden, y era un modelo hermoso, ¿no? Entonces eso se perdió y eso Jesús vino a restaurarlo a través de su muerte, a través de que Él tuvo que tomar nuestro lugar y trajo esa noticia hermosa, esa buena noticia. Por eso es que evangelio significa buena noticia de que el reino que se perdió, que perdió Adán en el Edén, a través de Jesús volvía a nosotros. O sea, el reino venía nuevamente, esa relación que se había perdido en el Edén, esa autoridad que habíamos perdido nosotros de parte de Dios, es lo que volvía nuevamente, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ser una buena noticia? Si ese Padre maravilloso, si Jesucristo, que fue el que pagó el precio, venían y nuevamente tomaban su lugar como rey de nuestra vida, como nuestro Padre. Y el hombre estaba huérfano, estaba afuera, estaba sometido, estaba esclavizado por el pecado, pero Él viene y trae el orden y restaura lo que el pecado dañó, lo que el pecado desfiguró en el hombre, y ahora podíamos en realidad ser libres de toda influencia, de todo daño que el pecado hizo en el hombre y de verdad vivir y entrar nuevamente al gobierno de Dios. No solamente nos hace libres del pecado, sino nos hace vivir con identidad, nos hace vivir con una vida plena porque hemos nacido para vivir en ese gobierno. Amén. Entonces realmente nuestra vida tiene sentido porque el pecado trae muerte, nos desfigura, pero el someternos al gobierno de Dios trae salud en todas las áreas, trae orden, trae paz y de verdad es como que podemos vivir un pedazo de lo que hay en el cielo aquí en la tierra. Es como que el inicio, ¿no? Es como que el preámbulo del reino que después se va a vivir en la eternidad con Él. Pero es como que empezamos a vivir desde ahora, desde aquí, ¿no? Y de verdad que es algo maravilloso entender eso. Aleluya, sí, qué tremendo. Mira, la verdad, yo cuando aprendí este tema, que no lo conocía, yo me di cuenta a mis 23 años que escuché este tema, cuando yo conocí a los 13 años al Señor, pero a los 23, y llegó este tema a mi vida. En realidad yo dije, yo nunca he vivido bajo el reino de Dios, siempre he hecho mi voluntad. Pero a los 23 años, cuando es importante entender esto, que nos venga por revelación, para poder empezar a vivir el reino de Dios verdaderamente, como a Dios le agrada, ¿no? Entonces cuando yo recibí esto, me arrepentí y dije, Señor, perdóname porque
yo no he estado viviendo bajo tu voluntad, he estado haciendo mi voluntad, siempre todavía seguía mintiendo, no entendía lo que era vivir bajo tu reino, porque vivir bajo el reino de Dios es verdaderamente cambiar, ¿no? De lo que era antes, hacer lo que ahora Jesús quiere que yo haga, ¿no? Entonces, y me encanta, por ejemplo, la historia de la mujer cananea, que hace unos días estuvimos meditando sobre eso, ¿no? Vimos cómo esta historia, ¿no? Vemos a esta mujer que se acerca a Jesús para que sanase a su hija, ¿no? Sane a su hija y empieza clamando, diciendo, ¿no? Señor, ten misericordia de mí, ¿no? Y Jesús le responde, mira, solo le corresponde la comida dársela a los de la mesa, ¿no? O sea, al pueblo de Israel, ¿no? Pero la respuesta de esta mujer es lo que Jesús está esperando de todos, que esto venga por revelación, ¿no? La respuesta de esta mujer fue que le dijo, sí Señor, pero aún, ¿no? Los perrillos comen de la mesa de los hijos. Entonces, ¿qué tal humillación, ¿no? De esta mujer y y Jesús darse cuenta, ¿no? De que es el estado en el que nosotros tenemos que estar, ¿no? De humillarnos y reconocer que Él es el Señor. Y esta mujer vino diciendo esto, Señor, sí Señor, pero aún hasta los perrillos comen debajo de la mesa de los hijos, ¿no? Y esto es lo que le movió a Jesús, lo que lo conmovió, se puso de pie y le dije, por tu fe, por lo que tú verdaderamente crees, ¿no? Y esa fe que tenía hizo que su hija se sanase, ¿no? Por reconocer a Jesús como Señor, ¿no? Y sabemos que la palabra Señor tiene un contenido muy profundo, ¿no? Que significa amo, dueño, ¿no? Ni sus discípulos le dijeron Señor a Jesús en ese momento, ¿no? No tenían esta claridad. Entonces ahí nos damos cuenta de que el reino de Dios tiene que venir a nuestras vidas, estudiarla, profundizarla y empezar a vivir. Yo creo que esta mujer empezó a vivir de esta manera, bajo el gobierno de Dios. Llegó el reino de Dios a su vida, ¿no? Y empezó a vivir así, y es como tenemos que empezar a vivir nosotros. Sí, qué importante es poder reconocer la autoridad. Nuestra naturaleza está acostumbrada a poder ser rebelde, ¿no? De no reconocer autoridades. Huimos de la autoridad, ¿no? Es muy difícil para nosotros someternos a la autoridad, pero cuando venimos al Señor y lo reconocemos como nuestra máxima autoridad, como nuestro Señor, realmente el primer paso es la humillación, obviamente, humillarnos. ¿Y cómo no hacerlo si Jesús se humilló? O sea, nada de lo que Jesús nos pide o nos demanda es algo que Jesús no lo había pasado. Porque sería fácil decir, es como un papá que te podría decir, pórtate bien o haz esto, pero tú nunca lo hiciste. Pero Jesús nos demanda algo que Él lo hizo primero. O sea, Él fue ejemplo en todo. Él fue ejemplo en todo, ¿no? Y creo que la humillación de Jesús, el someterse a su Padre, fue un modelo para nosotros acercarnos de esa misma forma, humillarnos y decir, tú eres mi Señor. Yo te reconozco como el Rey de mi vida. Así es. Ya no voy a vivir yo haciendo mi voluntad, ahora vivo para hacer tu voluntad. Y bueno, como el canal se llama Cultura de Reino, ¿no? Creo que la cultura de reino es una forma de vida. La cultura es una forma de vida. Así es. No es una religión, no es... poner cara bonita los domingos. Es una forma de vivir de todos los días. Exacto. Entonces necesitamos esa revelación de que poder entrar al reino de Dios no es algo religioso, no es algo de domingos, no es algo de cultos, es una cultura. De todos los días. Es una cultura que se vive cada día. Así es. Y para poder aprender a vivir de esa forma tenemos el modelo perfecto que es Jesús. Y Él es nuestro ejemplo a seguir cada día, ¿no? Como cuando amamos, cuando perdonamos, cuando servimos, ¿no? Entonces, no hay, digamos, pretexto para decir, no sé cómo vivirlo, no sé cómo puedan vivir en los cielos, está muy lejano, porque Jesús lo hizo vida aquí. Y a través de Él se nos abrió los ojos y pudimos entender que lo que Jesús vive en el cielo, ahora nosotros lo vivimos aquí en el día a día, ¿no? Así es, qué tremendo, qué tremendo. En realidad me impacta también hablar un poco de Pablo, ¿no? Pablo tuvo esta claridad, ¿no? Y
comencé diciendo que nosotros fuimos creados siendo esclavos, y Pablo lo entendió, porque Pablo en un momento dice: yo soy esclavo de lo bueno, ¿no? Soy esclavo de Jesucristo, dice, ¿no? Incluso comienza sus cartas hablando de esta manera, ¿no? Ahora soy esclavo de Jesucristo, ¿no? Él me ha hecho esclavo para Él. Y eso es importante tener en cuenta, ¿no? Porque mira que nosotros ahora, entendiendo que hemos recibido una cultura de reino, tenemos que levantarnos todos los días para agradecer al Señor primeramente, porque Él es quien se merece las primeras horas. Él es mi Rey. Aunque nos cuesta el sueño y todo lo demás, digo: no, Señor, ahora tengo que hacerlo porque tú eres el Rey, ¿no? O sea, hay una responsabilidad y hay una disciplina que nos empezamos a hacer por medio del Espíritu Santo. Nos damos cuenta que es algo que tenemos que empezar a hacer, algo de todos los días, ¿no? O sea, es mi responsabilidad empezar a cultivar eso, ¿no? Porque en realidad ya no vivimos para el reino antiguo, ¿no? El reino de pecado, sino ahora vivimos bajo ese Rey. Y Jesús mismo nos dice, ¿no? Todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Nos invita a que tenemos que nosotros renunciar, que ya prácticamente hemos renunciado a nuestra vieja vida para empezar a vivir bajo su gobierno, ¿no? Bajo su reino, ¿no? O sea, ya nosotros no empezamos a vivir bajo nuestros deseos, ¿no? Como hijos de Dios tenemos que entender y recibir esta revelación, ¿no? Esta revelación y empezar a vivirla, ¿no? Nosotros que ya estamos sirviendo en algo en la congregación, siendo líderes o, no sé, ujier, tenemos que entender que todo eso lo hacemos para nuestro Rey. Él es quien reina, lo hacemos para Él, ¿no? Y lo tenemos que hacer con agrado y con gusto porque lo hacemos para nuestro Rey. Y Él es el quien nos da la recompensa, ¿no? No es el pastor, sino es el Señor. Y eso, o sea, desde ahí yo tengo que ubicarme. Porque a veces uno dice, ¿no? Que el pastor siempre me manda a mí. Digo, no te manda siempre el pastor. Es Dios quien te da esto. Entonces yo entendí eso, ¿no? Porque yo a veces luchaba conmigo mismo y pensaba que siempre me agarraban de mí, que yo tenía que agarrar las sillas, pero me di cuenta que no. O sea, Dios a veces te permite que este proceso lo pases y sepas a quién estás sirviendo verdaderamente, ¿no? No a los hombres, sino a Dios. Y esta es solamente cargar las sillas o limpiar los baños o lo que sea, es un servicio al Señor, ¿no? Y porque es tu Rey quien te lo otorga, quien te lo da, ¿no? Y qué hermoso es entender esto, porque lo hacemos con agrado, lo hacemos con gusto, ¿no? Y ahora, entendiendo esto, en este tiempo, todo lo que hacemos ya no nos molesta, ya no nos incomoda, porque lo hacemos para nuestro Rey. No me mandó el pastor, no me mandó la hermana, me mandó Cristo, ¿no? Que está en la vida del pastor, pero es Cristo quien me da esta orden, ¿no? Y entender esto, nos damos esos pasos de madurez, ¿no? De crecer en nuestra vida espiritual. Sí, porque a veces de repente, quizás por desconocimiento, el hombre ve los talentos, ve las carismas, pero a veces no vemos la vida de reino en un discípulo, ¿no? Entonces, lo que Jesús va a ver en nosotros es si vivimos realmente su reino, en el día a día, en el servicio, en la práctica. Cosas prácticas. Porque a veces podemos cantar hermoso, podemos tener tanta gracia en diferentes áreas, pero si no vivimos el reino de Dios, no estamos siendo coherentes, ¿no? Con lo que damos, con lo que servimos. Entonces, la vida de ahora, un hijo de Dios, de un discípulo, es una vida constante de poder negarse, de poder cargar la cruz, de poder recordar a nuestra vieja naturaleza de que ya no vivimos en esa vieja, ya no vivimos en esa naturaleza antigua, ¿no? Pero constantemente es como que se quiere levantar y quiere seguir, quiere revelar y quiere volver a su voluntad, pero nosotros ahora, por eso es que es tan necesario que Jesús dijo, ¿no? Si quieren ser mis discípulos, niéguense y carguen su cruz, porque es algo que va a ser en el día a día para nosotros, va a ser un constante de volver, cargar la cruz, llevar a la cruz a ese viejo hombre que se quiere nuevamente, ¿no? Tomar parte en nuestra vida, como dice la palabra, despojarnos. Tomarse un lugar que no le corresponde. Despojarnos de ese viejo hombre constantemente y revestirnos del nuevo, que es, dice, en Cristo Jesús. Entonces es algo que todos los días necesitamos hacer. Pero algo que me venía en mente mientras hablabas era la importancia de entender el tema del reino como una cultura,
Porque, por ejemplo, tengo una prima que ahora está en Estados Unidos, entonces ella ya migró para allá, ya viajó, ¿y qué tuvo que hacer? Se cambió de cultura, ¿no? Estaba en la cultura peruana y cambió a la cultura americana, y allá es muy diferente a la cultura de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Primero, aprender el idioma, estudiar inglés, estar ahí estudiando cada día el idioma de esa cultura, ¿no? La forma de vida de esa cultura. Entonces, era como que era un nuevo empezar para ella, entrar a una nueva forma de vivir. Desde el lenguaje, desde las formas, desde las leyes. Entonces, es igual, cuando nosotros cambiamos de una cultura donde hay una anarquía, donde pareciera que no hay leyes, donde hacemos nuestra propia voluntad, cambiamos a la cultura del reino de Dios, entonces todo empieza a cambiar en nosotros, desde el lenguaje, desde la forma de vivir, desde el estilo de vida, desde las leyes. Entonces es un cambio radical, ¿no? Entonces cuando lo entendemos de esa forma, entonces entendemos realmente que es una diferente y nueva forma de vivir. Entonces, a mí me encanta usar ejemplos prácticos, ¿no? Ejemplos como que, mira, entonces es así, tal cual como yo necesito cambiar de mentalidad, de saber que ya no estoy en mi cultura antigua, estoy en una nueva cultura, entonces necesito aprender cómo se vive en esta cultura y vivir coherentemente según las leyes de esta cultura, ¿no? Entonces, cuando lo entendemos así, sabemos que es en el lugar donde nadie nos ve, donde necesitamos reflejar la cultura, donde estamos con el hermano difícil, necesitamos reflejar esa cultura. Cuando estamos con los padres que de repente tienen algún carácter, no lo sé, necesitamos reflejar la cultura. Cuando estamos casados y en todos los sucesos de nuestra vida, necesitamos saber que vivimos en esa nueva cultura donde el modelo de vida es Jesús. Amén. Bueno, Jazmín, hemos llegado casi al final de este primer episodio. Me gustaría hablar en este próximo encuentro sobre el arrepentimiento, que tiene que ver con lo que es el reino de Dios, ¿no? Jesús dijo, ¿no? Arrepentido. No hemos hablado mucho sobre ese tema, sí, pero vamos a ir viendo punto por punto. Hemos tocado lo importante que es entender qué es el reino de Dios, ¿no? Que es un sistema de gobierno. Hemos dicho que es un sistema de gobierno que Jesús nos trajo a nuestra vida para empezar a vivir bajo esa cultura que Jesús vino a traer, ¿no? Entonces, y qué tremendo lo que hoy día hemos podido conversar, pero en el próximo episodio vamos a hablar sobre el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento, no? Que es el primer paso para entrar a este reino. Así, ¿no? Es, ¿no? Porque es la puerta del reino. Hay 3 puntos necesarios que necesitamos entender y poder hacerlo vida en nosotros para entrar al reino, porque no es como que te cambias automáticamente por una oración y ya estoy, no. Hay pasos que necesitamos dar y el primero de esos, para entrar a este reino maravilloso, donde Jesús es el rey, el que gobierna, es el arrepentimiento. Entonces, amén. ¿Qué es esto? Necesitamos saber, porque si no, de repente nunca lo hicimos quizás, ¿no? Y pensamos que estamos y no estamos en el reino todavía de Dios. Yo creí que estaba en el reino, pero me di cuenta que no. O sea, porque no tenía claridad sobre esto, ¿no? A veces no nos damos cuenta o por desconocimiento, por eso la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, qué importante es profundizar, entender lo que significa la palabra, ¿no? Como dijo una vez un pastor, ¿no? Cada vez que ustedes lean, no se salten las comas. Deténganse en las comas y mediten, porque hay profundidad en las palabras de Dios. La palabra de Dios es eterna, es vida prácticamente, ¿no? Pero bueno, vamos a tocar este tema en nuestro próximo episodio. Esperamos que este primer punto haya sido de mucha bendición. Y bueno, nos vemos hasta una próxima vez. Bendiciones. Bendiciones. Bye bye, cuídense.